Yo recuerdo que esta materia a mí un poquito me aburría. Así pasa y ni modo, nos tocó esto. Estoy esperando a que se llene el Zoom. Me encuentro a Diego para... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más cuentan? Mientras tanto, mientras se llena. Les decía del... ¿Damos de una vez o todavía? Un minuto más. Sí, pues porque éramos, o sea, éramos de que 100. Entonces, y si están llegando, bonito del waiting room admito. Ok. Es que sí siento que se siguen metiendo, por eso no le doy todo corrido. O sea, que ya darle. Pero, bueno, no, si quieres, dale, dale, dale. Ujú. Sí, ves mi pantalla, ¿verdad? O sea, estoy presentando yo también, para que se vea. O si alguien me puede confirmar si ve mi pantallita para darle una vez. Sí se ve. Se puede Perfecto. ver. Ya está, pues como les dijimos, obviamente semana 4 es lo más importante, entonces esto solo va a ser un repasillo de cositas clave que podría que vengan lo que les sirvan después. Entonces, pues tenemos la parte de investigación. Es conceptualizar la investigación, ¿cómo la podemos conceptualizar? Específicamente como este conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, en este caso de fenómenos en salud. ¿Por qué sistemático? Porque lleva un marco lógico, un orden, y empíricos porque está basado en la experiencia. Y va a tener diferentes como conceptos adyacentes a ella, que son la parte de la sistematización, el control, la validación, muy importante al momento de llevar a cabo un proyecto de investigación, y por último, la autocorrección. Entonces, los enfoques. ¿Qué enfoques tiene la parte investigativa? Ya lo vimos con Eva, que lo mencionó muchísimo, pero pues tenemos que, dentro de los enfoques, vamos a ver un enfoque que es cuantitativo y un enfoque que es cualitativo. Importante saber cuál es la diferencia entre los dos. Sabemos que el cuantitativo lo que hace es darnos mediciones numéricas y análisis estadísticos, perdón. Y lo vemos ahí, vemos cómo tenemos, por ejemplo, un estudio que podría ser de prevalencia. Eh, sí, transversal, perdón. Un estudio transversal donde tenemos, por ejemplo, diferentes distribuciones demográficas, ¿no? Y lo que queremos nada más es, si va a votar por uno o por otro, son números. Y luego tenemos, por otro lado, ahora sí, la parte del cualitativo, sin medición numérica, y lo que permite ahora sí descubrir, confirmar o crear nuevas teorías. Y aquí lo que vemos es que más que darnos estadísticas, nos da más la parte de opiniones, visiones, etcétera, ¿no? Entonces, después de haber visto eso, vamos a hablar acerca del método científico. ¿Qué es el método científico? Sabemos entonces que es una manera de investigación, es el marco lógico que sigue un orden y secuencia para producir un conocimiento. Es marco lógico, recordemos una serie de pasos, por lo tanto, ¿cuáles son las series de pasos que la conforman? Lo van a conformar la parte de la definición del problema, formular nuestra hipótesis, recopilar todos los datos que creemos que nos pueden ayudar a entonces hacer una tesis o teoría científica, luego confirmar o rechazar la hipótesis, dependiendo, y analizar las conclusiones, y por último, dependiendo del resultado que obtengamos, pues ya podemos llegar a postular una tesis o una teoría científica. Entonces, después de haber hablado del método científico, esto va muchísimo más como encaminado a la parte de documentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer un proyecto de investigación, siempre vamos a tener que hacer o tenemos que proponer un documento como este, que es el protocolo de investigación. Y como lo dice, el documento de investigación, el protocolo de investigación, perdón, es un documento. Es un documento mediante el cual se va a orientar y dirigir la ejecución de la investigación. Piensen ustedes que esta parte del protocolo de investigación, hablando específicamente de ese documento, pues va a ser como este recetario, es decir, va a ser este conjunto de pasos que nosotros, o que nos va a ayudar a nosotros, a pues tener esta guía para desenvolvernos a través del proyecto de investigación.
En él se materializa la etapa de planeamiento, investigación, etc. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer un documento como este? Un documento como este nos sirve para orientarnos, obviamente, obtener apoyo de terceros o de organizaciones que nos podrían financiar, obtener, como ya dijimos, la parte de aprobación o financiamiento, y luego establecer compromisos investigador, asesor, institución. ¿Por qué? Porque una vez que lo ponemos en papel, ahora sí pierde de qué es lo que me comprometí a hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a medir, etcétera. Estructura del protocolo de investigación, bueno, pues aquí la tenemos. Tenemos, por ejemplo, el título, el resumen, introducción, objetivos, métodos, recursos, etcétera. Y entonces aquí la parte de su temario habla acerca de que hablemos del protocolo de investigación y luego hablemos de algunas partes importantes de este paper de investigación. Entonces tenemos la primera parte que va el título. Entonces en el título, ¿qué es lo que vamos a tener? En el título sabemos que es, si lo podríamos hacer una símil con alguna cosa, en nuestra carta de presentación. Nuestro título nos permite entonces tener este primer contacto con el lector, ¿no? Y es fundamental para entonces captar el interés de nuestro interlocutor y decir, ah, bueno, pues sí me dan ganas de leerlo o sí es lo que busco para lo que estoy investigando. Características, debe ser corto y conciso, además de preciso. Ahí en semana 1 les hice el ejemplo y como que se los expliqué pasito a pasito, pero pues aquí voy a ir un poquito más rápido. Realmente esto sí es importante. ¿Qué es lo que debe incluir un título? Un título, para que entonces sea corto, conciso, preciso y además tenga su función de captar la atención de nuestros lectores, debe obtener o debe incluir el objetivo del estudio, el diseño que va a tener el estudio, o que se presuma más o menos se entienda cuál va a ser, las variables y la población. Y justo como vemos aquí, tenemos, por ejemplo, las variables en este caso son los niños que tienen el rheumatic fever. Y, por ejemplo, la población es esta. La población son los niños que tienen el rheumatic fever. Y por ejemplo, la variable aquí, si estamos estudiando, es un estudio de compliance, es decir, cuánto es lo que se adhieren al tratamiento, bueno, pues aquí la variable sería la adherencia al tratamiento, ¿no? Porque eso es lo que va a variar conforme tenemos diferentes casos o diferentes pacientes. Resumen de investigación, bueno, pues también esto es protocolario y está bastante parecido a lo que habíamos dicho que era el protocolo de investigación. Realmente es otro documento, es un documento que ofrece al lector un panorama completo del estudio. Y pues, ¿qué es lo que debe incluir? Bueno, pues lo vital, ¿no? La parte de título, tipo de estudio, objetivo general, hipótesis y todo esto. Luego de la parte del título analizamos la introducción y el marco teórico. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, pues aquí en la introducción sabemos que se hace la pregunta de qué es lo que se va a investigar. También obtenemos o vamos a plantear el problema. Recuerden que, y lo vamos a ver en la semana 3 me parece, una parte muy importante para identificar a la introducción de un paper científico siempre es que se plantea el problema. Es decir, como primer acercamiento decimos cuál es la problemática que hay y qué tan importante es para las sociedades actuales, ¿no? Y aquí es donde vemos que tenemos que remarcar la conveniencia de hacer el proyecto, la relevancia social, las implicaciones prácticas y la última parte que es la utilidad metodológica y la viabilidad de hacer nuestro proyecto. Todo eso lo tenemos que transmitir en nuestra introducción. Y luego tenemos que una parte también importante de la introducción es la base teórica del problema. Es decir, sobre todo el marco teórico. Recuerden que en el marco teórico lo más importante va a ser la presencia de la hipótesis y las variables, ¿no? Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta. Luego, pues la introducción, pues ya vimos que es la que pretende dar con el tema, dar un poco de background y contexto de lo que está pasando y pues de manera efectiva para atrapar la atención del lector. A considerar, se puede redactar en primera persona. Siempre tenemos que responder de qué estamos hablando, cuál es la relevancia de lo que estamos hablando, quiénes han hecho un estudio previo del tema, que también recordemos que es una parte importante para identificar a la introducción y qué es lo que queremos lograr, es decir, qué objetivos queremos llegar a chequear cuando estamos haciendo la introducción. En antecedentes, más de lo mismo. Recuerden que en antecedentes es una revisión bibliográfica del tema de investigación, es decir, qué han hecho antes, cuáles son los trabajos, cuáles son los estudios y qué resultados han tenido las personas que han hecho un estudio similar que nosotros estamos proponiendo. Después tenemos la justificación, más de lo mismo, indicar el por qué y para qué de la investigación, es decir, defender por qué, por ejemplo, como lector, para mí es relevante, como país, por qué es relevante, como financiera, que probablemente estoy buscando dar capital a algún tipo de proyecto, por qué sería bueno invertir en ti, todo eso es importante y todo eso debe ir en la justificación.
Entonces explica la conveniencia y los beneficios del proyecto, el tipo de conocimiento que queremos obtener, argumenta las razones por las cuales se quiere realizar la investigación y pues busca responder preguntas como por ejemplo, ¿cómo se relaciona la investigación con las prioridades del país? Realmente es muy importante, recuerden que hasta cierto punto estos proyectos de investigación son como regionales y pues va a variar dependiendo de la población y el país en el que estemos. ¿Cuál es la finalidad de la que se persigue y cómo se utilizan los resultados y quiénes serán los beneficiarios de toda la información y todo el conocimiento que podamos obtener de nuestra experimentación? Planteamiento del problema, pues más de lo mismo. Brinda aspectos geográficos, históricos, económicos y sociales. Es decir, integra toda una amalgama de vida, ¿no? O sea, el aspecto geográfico, el aspecto histórico, el aspecto económico, social, obviamente de salud y todo lo que está alrededor del problema, ¿no? Entonces, plantea también el vacío del conocimiento que hay y por qué, pues es importante estudiarlo, ¿no? Su objetivo es dar una respuesta a la pregunta de investigación por medio de un trabajo de investigación experimental o responde a causas y factores asociados. Entonces, esta es la parte de Eva. No sé si Eva, ¿quieres esta parte? Yay. Déjenme comparto yo, porque luego me gusta darle así y picarle. Confirmen que ven mi screen. Sí. Sí, sí Ok. se ve. Bueno, los objetivos de una investigación básicamente pues, tienen que responder a tu pregunta de investigación, ¿no? O sea, yo estoy preguntándome esto, ¿cómo lo voy a contestar? Mediante esto que voy a hacer en mis objetivos. Tienen que ser cuantificables, comienzan con un verbo en infinitivo y tienen orden lógico. O sea, primero va a ir tu objetivo general, luego van a ir otros más específicos, otro aún más específico, o sea, como que pequeñitos objetivos para cumplir el objetivo general, ¿no? Que va a ser el primero, que es como que el más evidente, el más obvio, que debería ir primero. Pues hay muchos, como ahorita los mencionaba, es el general, que es el fin de la investigación, o sea, lo que va a responder tu investigación como tal, y los específicos, que es como que, ok, tengo que hacer esto y esto y esto para cumplir mi logro general. Un ejemplo de un objetivo bien descrito es evaluar, verbo en infinitivo, la relación, lo que vas a investigar, entre hábitos sedentarios y atrofia muscular entre los participantes. Este sería un objetivo general, que es lo que quieres contestar. Tu pregunta de investigación sería, ¿habrá una relación entre hábitos sedentarios y atrofia muscular? Entonces, eso es lo que vas a contestar, ¿no? Evaluar la relación entre estas dos variables. Y luego, para la pregunta de investigación, se pueden utilizar estas estrategias para como ir acercándonos a lo que tenemos que estudiar, ¿no? La PICOT y FINER. PICOT es para investigación clínica, y o sea, las letras, las siglas son por estas palabras, ¿no? Que es la P de población o problema. Si quieres buscar un problema, pues un problema. Si es en una población específica, pues la población. Y de intervención, se hace tratamiento, se hace lo que sea que quieras hacer, que tú estás como interviniendo. Comparación, una comparación entre grupos. Outcome, resultado de lo que va a suceder, ¿no? Y tiempo o tipo de estudio, lo que veíamos ahorita de semana 4, ¿no? De que un estudio, un metaanálisis de no sé qué, ¿no? Entonces, para eso estuvo investigación. O el tiempo, de que cuánto va a tomar mi investigación, o en el año 2024, o sea, en un año, ¿no? O sea, delimitarlo en un año. Y luego está FINER, que para tu pregunta de investigación tiene que ser, o sea, tiene que cumplir estos criterios, que es factible, o sea, tienes que poder investigarlo, ¿no? De que no puede ser algo súper fumado que no puedes hacer, que es imposible. Interesante, o sea, no puede ser algo aburrido. Francamente, tú tienes que investigar de algo que les sea de interés al público o a un grupo poblacional o para el desarrollo de un fármaco, etcétera. Novedoso, no puede ser algo que ya existe, no puede ser algo que ya lo hayan hecho alguien antes, o sea, tiene que ser algo totalmente nuevo, ¿no? Ético, no puedes violar los códigos de ética que ahorita vamos a repasar otra vez, o sea, no puede ser de que, oye, yo quiero investigar en bebés, pues oye, pues maybe no, ¿sabes? O sea, de que no hagas eso, o de que en mujeres embarazadas, pues oye, wow, de que sí son un grupo importante, pero ¿qué quieres investigar? De que tiene que ser algo seguro, ¿no? De que algo que atraviese placenta o algo que no le va a hacer beneficio, o sea, cosas así, ¿no? Y tiene que ser relevante. O sea, no vas a poder investigar algo que a nadie le importa, que ya no sirve, que ya no es relevante actual. O sea, no puede ser algo que ya pasó, no pasó de moda, pero algo que ya no es relevante. O sea, valga la redundancia. Preguntan, ¿podrías explicar la parte de intervención otra vez, porfa? Sí, claro que sí. Esta parte de PICOT, o sea, es para, en general, la investigación clínica. Esta es más como la pregunta, pero para
tu investigación tienes que definir estas variables. La intervención básicamente se refiere a el tratamiento que estás dando o, por ejemplo, intervención podría ser evaluar la relación entre dos cosas, o sea, estás como viendo qué es lo que estás modificando, ¿no? ¿Qué es lo que afecta a la población o al problema o a lo que vas a querer comparar, ¿no? El outcome es el resultado de tu, o sea, ¿qué esperas? Que si hay una relación, que no hay una relación, y pues el tiempo, ¿no? De que si lo quieres como limitar a un tiempo específico. Gracias. Que nada, para eso estamos. Y bueno, para la hipótesis, ahora sí vamos a ver hipótesis, hay 4 tipos de hipótesis. La primera empieza con, ya los dejaron entrar, ok. Hipótesis de investigación o de trabajo. Esta básicamente es la típica hipótesis, o sea, cuando te dicen, planteame la hipótesis, es la de investigación o de trabajo. Y entonces hay 4 tipos de hipótesis de investigación. La descriptiva o pronóstica es lo mismo, que es básicamente tú quieres predecir un valor, ¿no? Entonces un ejemplo es, la consulta de diabetes disminuirá en 25% para el siguiente año. O sea, si ustedes se fijan aquí, le estoy dando una temporalidad, estoy viendo mi grupo es la consulta de diabetes, o sea, lo que yo quiero estudiar, y yo estoy diciendo que va a disminuir en 25%, ¿no? O sea, estoy prediciendo un valor. Esto no lo tengo for a fact, pero estoy pensando que eso va a parecer, ¿no? Entonces, hipótesis de investigación descriptiva. Y lo hay correlacional, que es que tú piensas que hay una relación entre dos o más variables, ¿no? Como lo que veíamos, como el que veíamos en la slide pasada. En no importa el orden. O sea, el ejemplo es, el consumo de cigarrillos se asocia a EPOC. O sea, se asocia, básicamente es que está viendo la correlación, y sería lo mismo que yo dijera, EPOC se asocia al consumo de cigarrillos, ¿no? EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, yo siento que hay una relación entre estas dos, yo creo que hay una relación, yo estoy hipotetizando que hay una relación, y no importa el orden, ¿no? Porque aquí no hay causal, aquí es solamente que uno se asocia al otro, ¿no? O sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fumar cigarros. Me estoy viendo súper expreso, ¿no? Porque esto luego nos vamos a hacer eterno. Y luego causal, aquí sí importa el orden, porque aquí es causa y efecto. O sea, esto es afirmar la relación entre dos variables, pero que tiene esta causalidad, un factor sobre el otro, ¿no? La causa es la variable independiente y el efecto es la dependiente, y puede haber bivariada, o sea, X causa y multivariada es X causa Y y Z, ¿no? O cosas así. Y puede ser como que al revés o mezclado, ¿no? Y causa X, por ejemplo. Entonces aquí es, el consumo crónico de alcohol produce cirrosis hepática. O sea, yo no puedo decir, la cirrosis hepática produce el consumo crónico de alcohol. O sea, aquí ese orden no tiene sentido, ¿no? Y pues aquí está otro ejemplo. Y luego, diferencia entre grupos es que en una cosa estás comparando poblaciones, ¿no? Un ejemplo muy como visual es que el tiempo en que se tardan en desarrollar SIDA las personas infectadas vía sanguínea, ese es un grupo, es menor que, aquí estoy haciendo la comparación, las infectadas por relaciones sexuales. O sea, estás haciendo una diferencia entre grupos. Este grupo no es igual que este. Por eso pongo el de you can't, porque es de que tú no eres igual que yo. O sea, tú no puedes estar aquí porque tú eres otro grupo, ¿no? Entonces, en la diferencia de grupos es básicamente, yo creo que el tiempo que se tardan en desarrollar SIDA las personas infectadas por VIH por vía sanguínea es menor que las infectadas por relaciones sexuales, ¿no? O sea, es la misma variable, que es el tiempo, el desarrollo de SIDA, pero en distintos grupos, ¿no? Y luego aquí están los otros 3 tipos de hipótesis, pero vamos a retomar que la hipótesis de investigación era como la main, ¿no? La de trabajo. Entonces, mi hipótesis de investigación es el consumo de tabaco produce hipertensión, ¿no? Mi hipótesis nula es el biggest hater de la hipótesis de investigación. O sea, nada que ver. O sea, yo digo, el consumo de tabaco no produce hipertensión. Tipo, claro que no. Tú estás mintiendo, ¿no? Esa es la hipótesis nula. O sea, yo estoy diciendo no a la hipótesis de investigación. Básicamente lo que tú dices, yo lo opuesto. Soy el biggest hater, ¿no? Luego, la hipótesis alterna da una alternativa a la hipótesis de investigación. O sea, ¿sabes qué? Yo digo que el consumo de alcohol produce hipertensión, no el de tabaco. O sea, yo estoy cambiando algo, ¿no? Mi variable, que por eso se le llama alterna. Y luego está hipótesis estadística, que esta básicamente es convertir la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y la hipótesis alterna en símbolos estadísticos. Esto es en estudios cuantitativos, ahorita que los veíamos, ¿no? En estudios cuantitativos se utilizaría esto, ¿no? De cambiar estas variables a números. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer eso?
hay tipos de hipótesis estadística. Entonces vamos a ver que la de estimación es para la hipótesis descriptiva o pronóstica, que digamos que era la primera, que quiere predecir un valor, ¿no? Entonces, mi hipótesis de investigación es el promedio mensual de casos COVID será mayor a 50. Entonces, así tal cual, nada más pongo el símbolo de mayor que, X mayor que 50. Esa es mi hipótesis de investigación. Y luego la hipótesis nula es que el promedio mensual va a ser igual a 50. O sea, no va a ser mayor, va a ser igual. Y la alterna da una otra opción que es, va a ser menor que 50, ¿no? Entonces, la investigación es mayor que, o sea, lo cambia, ¿no? Cambia esto a un símbolo, a un número, ¿no? Esto es más. Y luego de correlación va a ser para la hipótesis correlacional. Entonces, súper fácil porque eso se llama igual. Y esta vamos a introducir aquí a la R minúscula para la correlación entre dos variables y R mayúscula para la correlación entre más de dos variables, ¿no? Entonces, si yo digo mi hipótesis de investigación es el consumo de cigarros se asocia a EPOC, lo que veíamos en el mismo ejemplo pasado, vas a poner hipótesis de investigación R, o sea, relación entre dos variables, R minúscula, relación entre dos variables, XY, o sea, X siendo el consumo de cigarros y Y siendo EPOC, no es igual a cero, porque sí hay una relación, ¿no? Sí se asocia. Y la hipótesis nula es que el consumo de cigarros no se asocia a EPOC. Entonces, mi hipótesis nula va a ser la relación entre dos variables X, Y, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no va a haber asociación, no va a haber relación. Y luego la diferencia de medias es la hipótesis de diferencia de grupos, ¿no? Diferencia, esa palabra para que se acuerden que esa se usa para eso. Entonces, si mi hipótesis de investigación es la glucemia de pacientes diabéticos en tratamiento con insulina ya está un grupo, es menor que en pacientes diabéticos no tratados, ¿no? Pacientes tratados y pacientes no tratados, esa es la diferencia. Entonces yo voy a poner hipótesis de investigación X1, o sea, mi grupo 1, diabéticos en tratamiento, no es igual a X2, que es diabéticos no tratados, ¿no? O sea, no son iguales, son diferentes, hay una diferencia aquí. Y luego la nula sería que son iguales. O sea, básicamente no es mayor que ni es menor que, es igual. Y ahora, ¿cómo vamos a probar esta hipótesis? ¿Cómo vamos a decir de que, ok, esta hipótesis makes sense? Que, esperen, hay una duda. ¿Puedes explicar RXY? Sí. O sea, la R básicamente significa, la R minúscula significa relación entre dos variables, ¿no? Entonces, la relación entre variable X, que es cigarros, y variable Y, que es EPOC, no es igual a cero. O sea, el RXY se traduce en palabras, es la relación entre dos variables, entre la variable X, que es cigarros, el consumo de cigarros, y la variable Y, que es EPOC, igual a cero, esa es la nula. No igual a cero, que es que sí hay una relación. O sea, RXY básicamente significa eso, la relación entre las dos variables. Muchas gracias. De nada, para eso estamos. Y ya, entonces sí, para probar la hipótesis, perdonen, otra duda. ¿Puedes explicar también lo de X en la de diferencia de medias? Sí. Como dije cuando lo expliqué, es que X es como mi X1, o sea, mi grupo 1, y mi X2 es mi grupo 2. O sea, en este grupo, en esta de diferencia de medias, es la glucemia en pacientes diabéticos en tratamiento con insulina, ese es X1, o sea, mi grupo 1, mi variable 1. Y luego es menor que en pacientes diabéticos no tratados. X2 es pacientes diabéticos no tratados, no es mi grupo 2. Esa es la diferencia. O sea, por eso se le llama X, porque X es tu variable es tu grupo, ¿no? Que estás comparando. Tu X1, grupo 1, X2, grupo 2. ¿Quedó? Asumiré que sí. Pero bueno, ¿cómo probar una hipótesis? Básicamente necesitas, los voy a llevar paso a paso para que sepan cómo es esto, ¿no? Entonces, primero vas a formular tu hipótesis. Entonces, el mejor ejemplo que yo lo podía pensar en su momento y igual ahorita es que mi hipótesis de investigación va a ser el nivel de interés de los alumnos en la materia de metodología de la investigación es mayor que cero. Yo estoy asumiendo que su nivel de interés en esta materia es mayor. Mi hipótesis nula es que su nivel de interés es cero y la hipótesis alterna es que es menor a cero, ¿no? Entonces, luego voy a escoger mi prueba estadística. Ustedes nada más tienen que saber que hay pruebas estadísticas, no tienen que saber cómo hacerlas, pero una puede ser el t-test, el chi-square, el f-test, ¿no? Entonces voy a escoger X, el t-test.
Y luego voy a poner mi nivel de significancia, que es el porcentaje de seguridad, que es igual a como tu margen de error, ¿no? O sea, en tanto así me puedo equivocar y aún así mis resultados son válidos. El más común que se hace es 0.05 o 5%, ¿no? Pero tú puedes definirlo como 10%, o sea, pero el que siempre se usa es 0.05%. Luego vas a realizar tu prueba estadística, ustedes no lo tienen que saber, pero pues van a recolectar sus datos, van a preguntar, o sea, en este caso, mi recolección de datos sería preguntar a los alumnos, oye, ¿cuál es tu nivel de interés en la materia de metodología? ¿Menor que cero, cero o más que cero, ¿no? Y luego voy a calcular el valor estadístico, pero es que voy a realizar la prueba seleccionada. Nosotros habíamos escogido el CITES, pero pues aquí, ustedes no tienen que saber eso. Y luego vamos a estimar nuestro valor de P, que este valor de P es importante porque ¿qué hace? Mide la probabilidad de que cualquier diferencia entre grupos se debe al azar. Entonces esto es lo que le da validez a tu argumento, de que, oye, no, pues tus resultados no se deben al azar, o sea, sí son válidos, pues. Y entonces los elementos que conforman el valor de P son el tamaño de muestra, la diferencia entre las medias y el nivel de variación entre individuos. Pero nosotros lo que queremos es que nuestro valor de P sea menor que el nivel de significancia, o sea, el margen de error que habíamos puesto, o sea, 0.05. Entonces, el valor de P se calcula asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Entonces, asumamos que el nivel de interés de los alumnos en la materia de metodología de la investigación es igual a cero. O sea, yo voy a asumir que la hipótesis nula es correcta. Si hago mi prueba estadística y saco el valor de P y P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y entonces yo voy a decir que mis resultados son estadísticamente significativos. O sea, la hipótesis nula no es verdad. O sea, el nivel de interés en los alumnos puede ser que sea mayor a cero o menor a cero, pero cero no es. O sea, rechazo la hipótesis nula, ¿no? Y luego, si nuestro valor de P es igual a 0.05, es inconcluso. La evidencia es inconclusa y se necesitan más datos. O sea, yo no puedo decir que es verdad, que no es verdad. O sea, si te da exactamente tu margen de error, pues es como, pues oye, la verdad, no sé, queda inconcluso. Si tu valor de P es mayor a 0.05, se falla en rechazar la hipótesis nula. No se puede decir se acepta la hipótesis nula. Eso no existe en el vocabulario de los investigadores porque quisieron hacernos la vida más difícil y entonces dijeron, we fail to reject the null hypothesis. Fallamos en rechazar la hipótesis nula. O sea, no hay evidencia en contra de la hipótesis nula, o sea, tus resultados no son estadísticamente significativos. O sea, seguramente el nivel de interés de los alumnos en la materia de metodología es igual a cero. O sea, tu investigación no sirve de nada. Y entonces aquí les pongo este meme porque, o sea, es 0.0501 y la cara, o sea, de que chin, no es estadísticamente significativo, mi investigación pues, terminó siendo debida al azar, o sea, pues no hay relación. Pero 0.0499, o sea, por debajo de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y entonces sí hay evidencia y no se debe al azar. Pero puede haber errores porque porque somos humanos y hay errores. Y ustedes tienen que conocer dos tipos de error. El error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. Entonces, la mejor forma que les puedo explicar esto es con un ejemplo. Entonces, la hipótesis nula, porque recuerden que la P se hace asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, asumamos que es verdad que no hay un embarazo, ¿no? Entonces, el error tipo 1 es que se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. O sea, si rechazas la hipótesis nula es que esto, tú dices, no, sí hay un embarazo, pero ¿cómo puede haber un embarazo si es un señor, es una persona adulta mayor, hombre, no puede estar embarazado? Fisiológicamente no pudiera, o sea, es verdad que no hay un embarazo. La hipótesis nula es verdadera, pero se está rechazando. Entonces, eso se le llama error tipo 1 o error tipo alfa. Y luego el error tipo 2 es que no se rechaza la hipótesis nula, aun cuando esta es falsa, porque aquí vemos a esta señora que va a ser una mamá que sí está embarazada. Entonces, eso hace la hipótesis nula falsa. O sea, sí hay un embarazo. Y aquí le está diciendo, no estás embarazada, pero sí está embarazada, ¿no? Entonces, ese sería un error tipo 2 o error tipo beta. Y eso le toca a Diego. Sí, si ¿Quieres quieres, tú pasas presentarlo las o te doy? diapositivas. No, 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 de una vez. Esperen, ¿hay dudas? Ok, hay dudas. Ok, no, continúa. Perfecto.
Entonces, pues vamos a ir hacia el final de semana uno. Y pues los últimos temas de semana uno es la parte de la bioética, consentimiento informado y uso en animales. Entonces, pues realmente aquí en bioética, pues lo único que queremos hacer es definirla. ¿Cómo podemos definir bioética? La vamos a definir sobre todo como esta disciplina que busca aclarar problemas éticos, ¿no? O sea, todas esas controversias que tienen que ver con el aspecto ético y que tienen que ver directamente con estrategias de investigación, políticas en salud, pues específicamente en atención médica, ¿no? Entonces, toda la parte de la ética y la salud. ¿Cuáles son las más importantes? Dentro de esta parte de la bioética, lo que podría venir el examen, yo creo que es la parte de los eventos históricos importantes. Primeramente, la parte de Helsinki. Helsinki, documento donde se presentaron los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Yo creo que si algo se tendría que llevar a esta diapositiva es esa. Helsinki, principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Siguiente, por favor. Luego tenemos la otra que es como el papá de Helsinki, que es el código de Nuremberg. ¿Por qué digo que es el papá de Helsinki? Bueno, pues porque fue antes. Y esta, la parte del código de Nuremberg, emana o sea, es un producto del juicio de Nuremberg, el cual pues fueron enjuiciados muchos de los tenientes y todo este cuerpo nazi, sobre todo porque pues, muchos médicos resultaron condenados por atentar contra los derechos humanos. Y es importante entonces entender que este Código de Nuremberg es el primer documento que plantea la obligación de solicitar el consentimiento informado y es el antecesor del Código de Helsinki. Importante que también plantea algunos de los principios más importantes en cuanto a la parte de la práctica médica y también de la investigación, que son el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, dignidad y honestidad. Siguiente, por favor. Tenemos luego la parte del consentimiento informado. Sabemos que es muy importante, sobre todo cuando estamos empezando a reclutar todo este cuerpo de personas o población que van a ser parte de nuestro proyecto. Y es entonces una propuesta de principios éticos para investigación médica en humanos, sobre todo cuando hay información identificable, es decir, cuando nosotros recabemos información personal de la población que estamos probando, pues siempre hay que tener en cuenta el consentimiento informado. ¿Y cuáles son algunas de las directrices que nos plantean? Participación de las personas son capaces de dar consentimiento informado, voluntaria. El individuo debe recibir la información adecuada y suficiente y todo lo que tenga que ver con el proyecto de investigación, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, los posibles de interés, afiliaciones institucionales, etcétera. Luego tenemos la posibilidad de participar y retirarse cuando lo desee y que todos los resultados que emanen del proyecto se deben de publicar. Y pues proteger la identidad de la intimidad de la persona tiene que ver con el principio de privacidad y confidencialidad. Siguiente, por favor. Tenemos principios de la investigación médica, pues estos son más para que ustedes los lean. Realmente no vienen en el examen, pero pues ahí se los ponemos para que los tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Tenemos la parte de riesgos, costos y beneficios. Esto es importante y es como una cosa que hay que siempre tener en cuenta cuando estamos planeando nuestro proyecto de investigación. Y pues como su nombre lo dice, es la parte de riesgos y costos y beneficios. Es decir, poner todo en una balanza de qué tanto vale la pena hacer o no el proyecto, ¿no? Entonces, solo se debe hacer un proyecto de investigación cuando el beneficio es mayor al riesgo que se propone. Se deben implementar medidas para reducir los riesgos, no se deben hacer estudios de investigación en seres humanos hasta no estar seguros de que no se va a causar ningún daño. Y por último, cuando hay riesgos, se debe evaluar si no, sí o no continuar con el estudio, ¿no? O suspenderlo. Requisitos científicos y protocolo de investigación. Bueno, pues aquí igual es lo mismo. Son algunos de los requisitos que debemos de tener para al momento de investigar, que son basarse en principios científicos. El método debe escribirse claramente ser justificado, debe pasar por un comité de ética, pero sí son requisitos que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Tenemos la ética y el uso de animales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues realmente se explica cómo es que a través de los años hemos tenido muchísimo más ya conciencia. No digo que sea la idónea en este momento, pero pues un poquito más de conciencia de la experimentación en animales. En este sentido, pues lo que se dice es que ya existen ciertas agencias, comités y organismos, sobre todo gubernamentales y fuera del gobierno, que nos permiten esta parte de hacer experimentación de una manera más consciente, como por ejemplo el Comité Institucional para el Uso Adecuado de Animales de Laboratorio. Siguiente, por favor. Tenemos ahora sí, esto sí es importante, el principio de las 3 R's al momento de experimentar en animales. ¿Cuáles son? Bueno, pues la R de reemplazar. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros estemos
ya propusimos hacer nuestra investigación en animales y todo esto, siempre tratar de reemplazar a los animales que tenemos propuestos por ejemplo, programas de simulación en computadora, software de simulación, o, por ejemplo, algún animal o un vertebrado que pertenezca a una escala filogenética menor. Refinamiento, siempre tener estos métodos de experimentación que sean top of the line, que siempre traten de disminuir la parte del riesgo, el sufrimiento y el estrés que le puedan causar al animal. Y por último, la reducción. Es decir, como su nombre lo dice, siempre tratar de reducir el número de animales que vamos a utilizar para la experimentación. Siguiente, por favor. Dígame. ¿Qué es la escala filogenética? Pues es hacer de que un animal más simple, pues. O sea, si tenemos, por ejemplo, un roedor, tratar de buscar lo que sea mucho más simple que un roedor. O sea, realmente es como que un animal mucho más simple, que no sea tan complejo. Sí. Ok, Bien. ok, gracias. Siguiente, por favor. Ay. Semana 2. Ay, voy yo. Increíble. Ok, bueno. Semana 2, rápido. Escucharon toda la silla, ¿verdad? La super rasqué en todo el piso. Pero bueno, súper rápido. Básicamente, semana 2 súper rápida. Básicamente es que existen bases de datos en donde podemos buscar todos estos artículos científicos donde se publican. Y pues nosotros también podemos publicar y buscar y así. Y existen estas cuantas, pero no las tienen que saber para su examen. Nada más yo se las pongo para que ustedes las conozcan. Para saber qué revista usar, en qué revista tú vas a buscar y también vas a querer publicar. Las revistas es donde nosotros mandamos todo, o sea, vemos, se publican todos los hallazgos científicos. Hay revistas de muy alto calibre y entonces, ¿cómo vamos a saber este calibre, no? Principalmente se miden con el factor de impacto, se mide en cuadrantes, entonces Q1 es el más alto, Q2, Q3, Q4, pues es hacia abajo. Y el índice H, que es el índice, se usa para el autor, que es el número de artículos publicados y el número de veces que se ha citado. Entonces, eso es como que, pues, entre mayor es tu índice H, mayor impacto científico. O sea, más veces te han citado, aun cuando tienes pocos artículos, entonces eso significa que es como, oye, wow, tu información es súper relevante, ¿no? Y pues bueno, estos son los factores que puedes tomar en cuenta al buscar un journal para publicar o para citar. Y esta es una plataforma que yo les había puesto para que ustedes la chequen y que puedan checar sus journals, ¿no? De que, oye, pues me salió este journal así súper random y pues quiero ver si es válido. Pueden utilizar ese lugar. Y luego hay tipos de bases de datos. Open Access es, como su nombre lo dice, se puede acceder de forma gratuita, pero el autor tiene que pagar para publicar. Entonces esto puede ser bueno o malo porque también cualquiera puede pagar para publicar. Entonces, proceder con precaución porque puede ser que sea, o sea, tenga cosas buenas, pero también puede ser que tenga cosas que pues como pagaron, el artículo maybe no es tan válido porque pues no siempre se revisan. Entonces, sí. Y luego, bajo suscripción, que es básicamente que tienes que pagar. Aquí hay revisión por pares, lo cual le da muchísima validez a esta base de datos. Y pues generalmente compran el artículo y pues bueno, luego lo publican, ¿no? Y luego también hay depredadoras, que básicamente es lo peor de lo peor, o sea, no queremos nada de revistas ni bases de datos depredadoras porque tienen tiempo mínimo de publicación, no hay revisión por pares, no tienen validez académica, no proceder. Generalmente si tú publicas algún artículo, algún trabajo, haces un trabajo en congreso o así, si te mandan mail de que, oye, increíble trabajo, yo te quiero publicar, generalmente puede ser una revista o un base de datos depredadora que pues te quieren robar tu artículo y publicarlo en un lugar que pues no le quita validez, ¿no? Eso no queremos. Y luego, fuentes de información, súper fácil. Primaria es nueva y original. O sea, si tú lo hiciste, si es algo nuevo, si nunca antes visto, es primaria. Secundaria es hacer más accesibles las fuentes primarias. O sea, yo de una fuente primaria me baso para hacer otra fuente que se llama fuente secundaria, que es como, pues mira, yo te digo esto de esta fuente primaria, no es mía, pero te estoy tratando de como que tú lo entiendas, ¿no? O sea, como puede ser en los libros, que se basan en artículos, que se basan, porque son fuentes primarias, ¿no? Obras de consulta, publicaciones oficiales, todo esto pueden ser fuentes secundarias. Y un tipo de fuente terciaria es una recopilación de fuentes, como lo puede ser una lista de bibliografía que usaste, ¿no? Pues esa es una fuente terciaria. Operadores de búsqueda, la verdad no vienen, entonces nos vamos a ir súper así, pero es básicamente formas para hacerte más fácil la búsqueda. Los que más son relevantes son los booleanos, que son and or not, que es básicamente and es esto y esto, o sea,
No puede ser. No puede ser. Me cortaron a media inspiración. Wow, no puede ser. No puede ser eso. Literalmente súper mal. Wow. Esta materia no sabía que era tanta información hasta ahora que lo estoy viendo aquí con ustedes. Dios mío. Pues, no encuentro a Diego para hacerlo co-host. Uy, 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 uy. Pero nada, todo Monterrey aquí. Ok, admit. Yo ya están todos. Yo, mi co-host. Ya. Ok. Sí, and or not, que es básicamente and, es tipo esto y esto, ¿no? O sea, todas las palabras quieres que estén en la búsqueda. Or es cualquiera de estas dos palabras, de que me puedes arrojar nada más esta. Y luego está not, que es de que esto, pero no esto. O sea, no sé, COVID, no tratamiento. Entonces yo no quiero ver tratamiento de COVID. Yo quiero ver todo lo demás de COVID, pero no tratamientos. Eso es de que, tratamiento de diabetes, no insulina. Entonces todo el otro tratamiento de la diabetes que no es insulina, ¿no? Y luego relacionales, que es expresiones numéricas, mayor que, menor que, diferente de, menor igual o mayor igual. Frase exacta lo pones en comillas, reemplazo de cualquier, la verdad estas no vienen, pero básicamente la question mark es como, digo, el signo de interrogación es tipo para que te llene, o sea, ese signo de interrogación te lo puede llenar con cualquier letra que exista, o sea, que haga una palabra funcional, niño, niña, niños, niñas, o woman, women, ¿no? O sea, de que si tú, en singular o en plural, como sea que salga. Y luego el de tratamiento es un asterisco, que es básicamente que te puede llenar lo del resto de la palabra, dependiendo de la raíz. Y luego los de proximidad es básicamente como para acercar tu búsqueda. Estos les repito, casi no vienen, pero básicamente la W es para, o sea, behavior, W, dos disorders. O sea, quieres la palabra behavior y disorder y con por lo menos dos palabras entre ellas, ¿no? Y luego pre es igual, behavior, pre, tres, disorder, es que el orden se importa en o sea, que quieres que vaya behavior primero que disorder y con un máximo de tres palabras entre ellas. O sea, behavior y luego acá está disorder y tiene un máximo de tres palabras entre ellas, ¿no? Pero les digo, o sea, el más importante era los booleanos. Y luego estas iguales son funciones especiales que los pones en el URL, o sea, en donde lo buscas y te permite como que acortar tu búsqueda. All in title es que quieres las palabras en el título, in text quieres la palabra en el texto, all in text es más de una palabra en el texto. Site es que buscas palabras clave en un sitio específico, o sea, oferta educativa, pero solamente del TEC, o sea, no quiero que me salga de la UDEM, no quiero que salga de la uni, no quiero que me salga de otro lado. Site.whatever, edu, org o mx, es que limitas a ese dominio. O sea, yo no solamente quiero cosas de nutrición, pero de punto, o sea, no que me salga punto .com, porque punto .com no es válido. In URL es que quieres que la palabra esté en tu URL. Y luego link es localizar páginas que hacen referencia a este link. Safe Search es para cuando buscas algo que te puede salir algo tal vez con contenido que podría estar restringido, que te salga como que blurred y así, o sea, para que si lo estás buscando enfrente de, no sé, tal vez niños, que no te salga algo que puede ser contenido restrictivo, restringido. Date range usa Julian Date, la verdad, eso no lo preguntaron, pero es básicamente como que para buscar entre rangos de fechas. Información, info es para buscar información de un sitio, related es para páginas relacionadas a eso, y file type, si quieres file type PDF, es si te salen puros PDFs, o file type PNG y te salen puros PNGs, ¿no? Y luego eso le doy a Diego, que va a presentar hoy, porque quiere hacer sus dibujos. ¿Confirma, Diego? Sí, aquí estoy. Ok, Nada más ya. que voy a ir más rápido, pues. Ok, para terminar semana 2, sus objetivos hablan acerca de epidemiología. Entonces, primeramente hacer la pregunta: ¿qué es la epidemiología? Sabemos que es esta ciencia que nos va a permitir el estudio de qué, de la parte de la frecuencia y la distribución de fenómenos, en este caso relacionados a la salud, y que entonces también nos puedan dar una pauta de cuáles pueden ser las posibles causas o algunos de los factores de riesgo que están implicados en estos fenómenos.
Entonces, tenemos, importante entender que el punto toral aquí es que en la epidemiología y los métodos que van a emanar de ella existen como dos enfoques. Primeramente, los estudios de tipo descriptivos y luego los estudios analíticos, que podríamos decir que es como un símil con lo que ocurre cuando es cualitativo y cuantitativo. Los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución. Entonces, fíjense cómo solo decimos distribución. Distribución, y aquí vemos el ejemplo más fidedigno, que es el estudio descriptivo de manera transversal. Entonces, si recordamos lo que dijimos o lo que vimos hace como una hora, recordamos que el transversal es este que es como una foto de algún momento de una distribución poblacional. En este caso, pues el enfoque, el estudio descriptivo, pues es esa. O sea, es ver cuál es la distribución de personas, como lo vemos en este caso de la derecha, que tienen diabetes en más de 20 años, y vemos como una foto se tomó en 2012 y la otra se tomó en 2018. Ahora, contrasta con la parte de los estudios de tipo analíticos, que como su nombre lo dice, no solo vamos a permitir estudiar esta parte de la distribución poblacional, sino que vamos más allá y estudiamos factores determinantes y posibles razones o causas que nos permitan entonces proponer una hipótesis o, pues sí, alguna teoría que podría explicar por qué se está dando este tipo de fenómenos en salud. ¿Cuál es el ejemplo más importante que podemos dar aquí? El estudio de corte. Sabemos entonces que estudio de corte, estudio transversal. ¿Por qué transversal? Porque se van tomando diferentes muestras a lo largo del tiempo. Es analítico porque recuerden que tenemos casos controles y que también vamos a poder, o sea, si esta población está, o sea, está expuesta a cierto factor de riesgo, si al final de nuestro estudio de corte nos damos cuenta que sí o no tuvieron la presencia de la enfermedad o el fenómeno en salud, entonces nos permite esta parte llegar a conclusiones o hacer algún tipo de teoría o hipótesis, que eso es lo más importante, ¿no? Que además de tener estos datos poblacionales, nos permite también ubicar toda esta parte de las causas o posibles razones o factores de riesgo que estén inmiscuidos en el fenómeno en salud. Entonces, esto es un poco más de los ejemplos, realmente es bastante repetitivo, entonces no me voy a entrar aquí porque ya lo vieron con Eva, pero pues recuerden que dentro de estudios descriptivos, serie de casos clínicos, recuerden que son un grupo, o sea, es documentar un grupo de pacientes con una misma enfermedad en busca de qué, de las características comunes. Después, estudios ecológicos o correlacionales, recuerden que este es, al lugar de verlo de una manera como individual, en la parte del estudio ecológico, por eso es ecológico, porque lo que estamos haciendo es enfocarnos en un grupo muy grande de población. Entonces, estos grupos obtenemos la información de cada uno y los podemos llegar a contrastar. Por ejemplo, cuánto es el índice de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Bolivia o cuánto es en México, y ahí podemos ver cuáles son los factores de eso que pueden influir en que haya uno más o uno menos. Transversal de prevalencia, pues lo mismo, ¿no? Valoran simultáneamente la exposición y la enfermedad, y es como literal tomar una foto de una población en cierto momento y ver cuántas personas tienen una enfermedad o padecen algún fenómeno en salud. Luego tenemos las variantes o las variables tipo epidemiológicas, y cuando lo explicábamos más a fondo en las semanas pasadas, decíamos que esto es bastante pragmático porque cuando nosotros nos mandan a leer un paper o lo que sea, nos encontramos que hay diferentes variables que se encuentran ahí, que si casos, que si incidencia, prevalencia, y ahorita vamos a ver cuáles son los más importantes. Entonces, recuerden, siempre a mí me gusta emprender con ejemplos, y tenemos aquí un estudio de los efectos en la salud cardiovascular. Entonces, primera variable, los casos. Pues como su nombre lo dice, los casos es el número de personas afectadas por una patología en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, de aquí emanan como dos variables independientes, que son la parte de discreto, o sea, que un caso o una variable sea discreta, en el sentido de que discreto solo nos da dos opciones: está presente o está ausente, es decir, todo o nada. Es decir, la enfermedad está ahí o no está ahí, el paciente está enfermo o no está enfermo. Entonces, como dice ahí, esta variable mide si un paciente tiene o no la enfermedad. Pero luego tenemos la otra que es de tipo continua o continuo. En este sentido, como su nombre lo puede llegar a indicar, el continuo admite una graduación. Es decir, no podemos o no basta nada más con decir, si nosotros testeamos a 1000 pacientes y les tomamos la glucemia en ayunas, no basta con decir hiperglucemia o hipoglucemia, sino que lo que tendríamos que hacer es especificar cuánto es el nivel de glucemia que lograron tener, porque no es lo mismo tener 126 miligramos de decilitro a 200 en ayunos. Entonces, eso es importante. Además, puede aplicar, por ejemplo, a otros valores, como por ejemplo la tensión arterial, que también tiene o admite un rango importante de valores. Luego tenemos incidencia. Bueno, pues incidencia, casos nuevos por unidad de tiempo. Tenemos el factor de riesgo. ¿Cómo se puede conceptualizar factor de riesgo? Bueno, pues factor de riesgo es la probabilidad. Vean cómo aquí lo dan en
porcentajes. Entonces, la probabilidad de aparición de nuevas enfermedades, en este caso, si estamos hablando cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, entre individuos sanos durante un periodo determinado. Entonces, de los 500 participantes inicialmente libres de la enfermedad, 50 desarrollaron enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, el factor de riesgo acumulado fue del 10%. Luego tenemos la tasa, esa es muy importante, porque esta la van a ver también cuando vayan a bioestadística. Y pues la tasa, lo más importante que hay que tener en cuenta es que se consideran cambios en el tamaño de la población en riesgo y sobre todo que se tiene como factor importante el tiempo. Recuerden que la tasa siempre va a tener una relación directa con el tiempo. Por eso es que se hace relación de números de casos nuevos, tiempo/persona. Y vean aquí, qué mejor que un ejemplo. Tenemos que en un estudio de 5 años con 2.500 personas, se registraron 100 casos nuevos de enfermedades cardiovasculares, resultando así en una tasa de incidencia de 4 casos por 100 personas al año. Y vean cómo esto es lo más importante para identificar la tasa, que es 4 casos por 100 personas al año, ¿no? Se toma en cuenta el tiempo. Luego tenemos la parte de la prevalencia. Como ya lo estudiamos, la prevalencia es la proporción de individuos a una población que padece una enfermedad, ¿no? Y aquí pues se representa en porcentajes. Luego tenemos la mortalidad, pues la tasa de mortalidad igual es una medida del número de muertes, en general o debido a una causa específica en una población, y pues se puede expresar en diferentes unidades, pero aquí nos dice que normalmente se expresa por cada 1.000 individuos por año, ¿no? Tasa de supervivencia, ¿qué es la tasa de supervivencia? Bueno, pues sabemos que es la proporción de supervivientes en un grupo específico durante un periodo, ¿no? Que pues probablemente tengan la enfermedad. Entonces, ¿cuánto fue el porcentaje que sobrevivieron, que tuvieron la enfermedad? Y pues aquí nos da un ejemplo, ¿no? La tasa de supervivencia a 5 años para pacientes con infarto de miocardio fue del 85%. Y luego tenemos, por ejemplo, la tasa de letalidad o la tasa de fatalidad. En este caso es la proporción de casos de una enfermedad particular que mueren en un periodo específico, ¿no? Entonces, la tasa de letalidad del infarto de miocardio fue del 10%, es decir, fueron 30 muertes y fueron 300 casos reportados. Entonces, esas son todas las variables. Aquí les puse un casito para que ustedes lo hagan en su casa y vayan practicando para ver si realmente las identifican o no. Y pues después vamos a la parte de las variables. Ya lo vimos en la parte, bueno, no sé si lo vimos en la parte de título, pero recuerden que las variables pues son estas que también debemos de hacer explícitas en el título. Y pues vamos a tener dos vertientes de variables. Primeramente vamos a tener la variable que es la variable independiente. Esta es la variable de exposición. Y luego tenemos la variable dependiente, que puede ser la enfermedad o el efecto. Es decir, una es la que se va a mantener independiente, o sea, no cambia, se mantiene constante y por eso está en el eje de las X. A diferencia de la variable independiente, que esta sí es la que podemos llegar a graficar como cambiante. ¿Por qué? Porque es la que puede llegar a modularse conforme pasa el tiempo o dependiendo del paciente, del tratamiento, etc. Y aquí nos da un ejemplo. La variable independiente, tenemos por ejemplo un estudio sobre la parte de cuáles son los efectos que tiene este fármaco sobre el colesterol de baja densidad. Entonces tenemos que la variable independiente, es la que no va a cambiar, es la administración del medicamento. Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la respuesta que tiene el colesterol en el paciente. Entonces veamos cómo, si es placebo, tenemos que la LL se mantiene constante. Si le administramos 1 miligramo, se mantiene constante, pero si le administramos 10 miligramos, los niveles bajan. Vean cómo se mantiene constante la parte de las independientes, o sea, no cambia, siempre va a ser la administración del medicamento. Lo que va a cambiar va a ser la respuesta que vamos a obtener a través de la variable independiente. Entonces, pues sí, eso es importante que lo identifiquen, porque a lo mejor les puede llegar a poner un casito y vean cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. ¿Dónde podemos encontrar estadísticas en salud o epidemiología? Bueno, pues aquí les ponemos las más importantes que tenemos en nuestro país, que son, por ejemplo, la encuesta de salud nacional, encuesta nacional de salud y nutrición, por ejemplo, también los boletines epidemiológicos, el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros. Entonces, así pasamos a semana 3, no sé si tengan alguna duda, si no, continuamos. ¿Todo bien? Arre. Pues vamos. Vamos a semana 3, esta ya es la última. Bear with us, ya vamos a terminar. Esta parte era introductoria, pero pues realmente, si estuvieron la semana pasada, recuerden que semana 3, sobre todo vimos la parte de los tipos de artículos científicos, ¿no? Entonces, el artículo científico aquí se destaca, tenemos algunas de las características importantes, pero pues aquí vamos a ver algunos de los más importantes, que eso también les podrían llegar a preguntar. Entonces, artículo científico o original. ¿Cuál es la característica importante aquí? Bueno, pues es el que todos hemos leído cuando vamos a hacer un tipo de investigación para estos casos
integradores, lo que sea. Y bueno, la característica importante es que puede ser replicado por otros. Es decir, recuerden que siempre que tenemos un artículo y lo leemos y tiene esta parte de la experimentación y tiene métodos y resultados, esto es sobre todo para que nos permita replicarlo a las personas que lo estamos leyendo, para que veamos si es realmente fidedigno. Beneficia a la comunidad científica en el campo de análisis y pues es un reporte de trabajo experimental. Luego tenemos el artículo de revisión o el review. Recuerden que entonces, en el artículo de revisión o review, lo que hacemos es tomar información. Es decir, bueno, decidimos un tema. Entonces, ese tema quiero hacer un artículo de revisión. Entonces, tomo múltiples fuentes de información de diferentes índoles. Lo que hago entonces es recopilar, analizar y sintetizar la información. Por último, discutirla y pues hacer este trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de esta y metaanálisis? Habíamos hablado en la clase pasada que esta parte del artículo de revisión podríamos decir que es hasta cierto punto cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque sí, o sea, hacemos un análisis de toda la información, de todas las fuentes y todo esto, y entonces o sea, proveemos una discusión, una conclusión, pero no damos datos duros o específicos en cuanto a estadísticas. A diferencia del metaanálisis, que es conceptualmente casi parecido, que es tomar mucha información y entonces dar una conclusión. La diferencia es que el metaanálisis sí da estadísticas. Es decir, el metaanálisis sí va a permitir hacer como todo este promedio de los valores y de toda la información que obtuvieron las personas al momento de experimentar. Entonces, esa es como una forma de diferenciar los dos. Revisión breve, pues es lo mismo. O sea, es un artículo de revisión, pero con menos fuentes. Luego tenemos la comunicación breve. ¿Cómo se conceptualiza la comunicación breve? La comunicación breve va a ser como le expliqué en la clase pasada, es como una información o un trabajo que va adyacente a otro. ¿A qué me refiero? Piensen entonces que tenemos este trabajo que es el trabajo principal. Ahí. Tenemos el trabajo principal, ¿no? Trabajo principal. Entonces, el trabajo principal, pues es un estudio vasto que tiene mucha información, muchísimo estudio, pero la comunicación breve es como que está al ladito de él. La comunicación breve, piensen ustedes que es la que publica resultados que pueden ser complementarios a un artículo original. Sobre todo, ¿para qué? Pues para abonar a alguna laguna que pudo haberse presentado en el estudio, etcétera, ¿no? Entonces, es como una comunicación que va adyacente. Notas técnicas o reporte breve, pues realmente en una nota técnica, pues es la publicación de un artículo experimental ya establecido o un nuevo método. ¿A qué me refiero? Una nota técnica pues podría ser la parte de encontrar un nuevo protocolo para hacer algún tipo de experimentación en animales, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo es narrar esta parte experimental y cómo tú propones hacer una mejoría en esa metodología. Comentarios, perspectivas y opiniones, bueno, pues eso. Realmente presenta un punto de vista personal en el análisis de resultados o métodos sobre un estudio en particular. Reporte de caso, muy importante. Y yo creo que igual lo hemos leído muchísimo cuando estemos buscando para los casos integradores. Y pues realmente reporte de caso, recuerdan que es esto, o sea, es reportar o sea, el hallazgo y el cuadro clínico, las características, los fenómenos en salud que circunden alrededor de un paciente que tiene una enfermedad en específico. Y entonces, ¿para qué nos puede servir esto? O sea, ¿cómo es útil? Sobre todo se va a utilizar cuando tenemos enfermedades raras, desconocidas, emergentes, ¿no? Para poder educar y para poder, pues, mandar al mundo los hallazgos que tienen que ver con esta enfermedad. Después tenemos reporte técnico, que pues realmente es que llevan a cabo los investigadores, donde detallan los resultados de un proyecto. Luego tenemos editorial, que editorial tiene que ver más con, o sea, están sus objetivos, pero tiene que ver más con la parte como periodística y así. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen en una editorial, pues es textos cortos sin tablas de figuras, máximo 2 autores, y sobre todo tiene que ver también con, o sea, estas dos van de la mano. Y pues tiene que ver sobre todo con la narración y la opinión sobre algún tipo de evento o hallazgo histórico. Pero pues realmente como les digo, podría llegar a estar o aplicar dentro de la parte de medicina, si es que pues se descubrió un nuevo, lo que sea, una nueva molécula o algo así, se puede hacer una editorial acerca de eso, pero realmente no es tan común. Y luego tenemos la Ratum, corrección o fe de ratas, que recuerden que pues esto emana del hecho de que pues la ciencia, aunque se trate, no es perfecta. Y pues cuando se publica algún trabajo, algún paper, a un reporte de investigación donde se detecta que hay un problema o algún tipo de deficiencia en la investigación, bueno, pues se publica la fe de ratas para tratar de corregir o enmendar el error informativo en ese trabajo. Tenemos divulgación científica, esta está muy padre porque
tiene que ver con lo que hacen, por ejemplo, los creadores de contenido, las organizaciones gubernamentales, y sobre todo es esta parte de dar a conocer, en este caso en nuestro ámbito de medicina y de salud, bueno, pues dar a conocer cierta información relacionada a la parte de fenómenos en salud, cuidado pues de la sanidad, etcétera, pero pues darle a conocer al público, y darle a conocer al público significa dejar de lado esa parte del lenguaje y los tecnicismos para entonces que sea entendido por el grosso de la población. Revisión de lectura, pues realmente es un estudio basado en lecturas de bibliografía existente sobre un tema problemático en específico. La tesis, importante. Sobre todo, una de las partes importantes que hay que entender de la tesis es que es una contribución original e inédita, y que lo que pretende la tesis es dar nuevo conocimiento, ¿no? Por eso es que es una parte de contribución original o inédita. ¿Por qué? Porque lo que pretende es generar nuevo conocimiento. Y en cuanto a una parte práctica, normalmente las tesis se llevan a cabo, ¿para qué? Pues para obtener algún tipo de grado, ¿no? Algún grado universitario o de posgrado. Y por último tenemos el metaanálisis. Ese es el último porque recuerden que dentro de la jerarquía que hay eh, dentro de los trabajos que podemos investigar, recuerden que lo más importante va a ser el metaanálisis. O sea, el metaanálisis es el número uno o la fuente número uno de información que podemos llegar a recabar para nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque el metaanálisis, como ya les dije, es una recopilación de toda la información y de todos los papers que están, bueno, no de todos, pero obviamente de una gran cantidad de papers que están disponibles, ¿no? Y pues un promedio de todas las estadísticas y todos los descubrimientos más importantes. Entonces ahí tenemos los ejemplos vastos de los artículos científicos y algunas de sus características identificables. Y luego tenemos la parte de secciones de un artículo científico. Ya estamos a punto de terminar, así que tranquilos. Vamos a ver la parte de, bueno, primero decir que aquí les puse un ejemplo, es para que, igual les puse ahí abajito el link para que si lo quieren lo pueden leer, pues realmente es un ejemplo random que encontré en PubMed, y es para que se den cuenta de cómo realmente si conceptualizamos y tratamos de ver cuáles son las cosas que comparten estos papers, sí podemos ver cómo es que están hasta cierto punto o comparten ciertas características al momento de redactarse, que son las que ahorita les voy a explicar. Entonces, pues tenemos el título, ponemos aquí. Este es un trabajo que utiliza FISH, lo van a ver cuando vean genética médica. Es un estudio genético bastante complejo que lo que hace, bueno, lo que propone este paper es utilizar FISH para entonces buscar anosomías cromosomales en el esputo y entonces determinar o si ver si es un predictor para cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, eso es lo que propone este paper. Entonces, en el título vean cómo es primera y fundamental la presentación del artículo. Recuerden que debe ser corto y conciso. Y recuerden que debe incluir los objetivos, las variables del estudio, la población que esté inmiscuida y anticipar el diseño del estudio, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la población. Bueno, pues la población son aquellas que están, o las personas que están en población de riesgo para posible cáncer de pulmón. Entonces son las que se toman en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? O la metodología, bueno, pues utilizar el FISH para utilizarlo como predictor, ¿sí? Todo eso es importante. Luego tenemos el resumen. Bueno, pues sabemos que esta parte del resumen en el texto científico, pues es, pues como su nombre lo dice, redactar lo más importante del artículo, plantear un objetivo y resumir el artículo de una manera breve. Entonces luego tenemos la parte de la introducción. Y aquí les subrayé como los hints que nos pueden decir, ah, bueno, pues estamos leyendo la introducción. ¿Y por qué es importante que ustedes se planteen esto cuando lo lean? Porque, eso sí es importante, recordamos los dos, Eva y yo, que viene en el examen esta parte de que les ponen una parte en paper y les van a decir o sea, qué parte es. Entonces, hay unas cositas que pueden identificar que pueden ser como estos giveaways para decir, ah, bueno, este es un abstract, estos son unos materiales y métodos. Entonces, vamos a ver cuáles son. Introducción, bueno, pues sabemos que se plantea brevemente el problema que se va a abordar en la investigación, su importancia, su objetivo y estudio. Pero lo más importante aquí es lo que les puse en negritas, que la introducción nos provee el contexto, los antecedentes, el objetivo, hipótesis y la revisión de la literatura. Y si vamos a leer aquí, vean cómo nos da un poco de contexto, vean cómo survival rates for lung cancer have been low for many years. Contexto, cómo está el estado de la enfermedad. Luego también, por ejemplo, revisión de literatura, como computerized tomography imaging of lung shows promising for early lung cancer detection, but the efficacy of CT screening for reducing... O sea, vean cómo nos da información acerca de otros estudios
y nos dice cómo estos otros estudios, pues sí, han visto que son semi-efectivos, y entonces te introduce a cómo es que a partir de que esos estudios no están funcionando de manera correcta, mi estudio, que es el que proponen aquí, que es el uso de Fish, puede llegar a ser más beneficioso. Luego tenemos el abstract. ¿Qué hay en el abstract? En el abstract, lo más importante, versión resumida del manuscrito. Recuerden que en el abstract normalmente está escrito en inglés, independientemente de cuál sea el idioma en el que está escrito o redactado todo el texto. Pero pues recuerden que el abstract es como la versión resumida de todo el texto. Entonces, es como es un texto, o sea, es un artículo científico hecho un párrafo. Entonces, tiene todas las características o todas las, más que características, todas las secciones. Vean cómo aquí pues tiene lung cancer, usually determinated at diagnosis, O sea, esta es la parte como de introducción. Pero vean cómo aquí ya habla acerca de materiales y métodos. Todo esto son materiales y métodos. Y también habla o termina hablando de los resultados que se obtuvieron. Entonces, vean cómo la parte del abstract contiene todas las secciones. O sea, contiene una parte que es introductoria, también nos habla de los materiales y los métodos que utilizaron, los resultados que se obtuvieron, y todo esto para que el lector se interese muchísimo más y ya quiera leerlo completo, ¿no? Materiales y métodos es la descripción detallada y la reproducibilidad. Es decir, narra toda la metodología, todo el protocolo que acompaña a la experimentación. Por lo tanto, vean aquí cómo nos narra. Los sujetos, subjects including this study, were enrolled in the Colorado high-risk cohort study from 1993 to 2003. At the time of the enrollment, all subjects had a cigarette smoking history of at least 30 packs a year. O sea, nos está hablando acerca de quiénes son los que se seleccionaron para el proyecto, y luego abajo nos va diciendo cómo es que se va a llevar a cabo la prueba. Entonces, esa es descripción detallada de la metodología de la experimentación. ¿Para qué? Pues como dijimos, para que si alguien lo quisiera replicar, lo pudiera replicar. Tenemos resultados. Resultados, recuerden, lo más importante está en negritas, que es la presentación de datos sin interpretación y referenciación. ¿A qué me refiero? La presentación de datos. Una característica muy importante que hay en resultados es que los datos ya se van a presentar de una manera gráfica. Recuerden que siempre que estamos leyendo la sección de resultados, ya te dice que cómo se muestra en la tabla número 1, los valores tal, o como se muestra en el gráfico número 2, es una característica muy importante para identificar resultados. Que aquí ya vamos a ver estas, ¿cómo se llaman? Herramientas visuales, importante, o gráficas. Otra cosa, sin interpretación, importante, en los resultados, pues te exponen los resultados, pero no interpretas nada. Y por último, referenciación, que puede llegar a ser justo esta parte de que te dicen en la tabla 1 o en la tabla 2, y así, es la parte de referenciación. En discusión, ¿qué es lo que tenemos? Interpretación, comparación, limitaciones y sugerencias. Ahora, recuerden que discusión va después de resultados, porque ahora sí, en discusión vamos a interpretar todos los resultados que obtuvimos. Entonces, recuerden otra parte también importante, las limitaciones. Esta es una parte también muy importante de la discusión, la autocrítica. Hablar de cuáles pueden ser las cosas que probablemente puedan limitar al estudio que estás proponiendo y qué es lo que se puede o qué se sugiere hacer en el futuro, ¿no? Entonces vean cómo esta parte inicia con "There are a number of limitations to the CA Fish essay". O sea, te dice que right off the bat hay limitaciones. Y luego al último te dice, "While the performance of CA Fish for an occasion was not as good, it's potentially useful for the clinical decision". Entonces te habla acerca de sugerencias. A pesar de que no es o no se encontró que sea lo más efectivo posible, sigue siendo una buena opción. Y luego tenemos la conclusión. La conclusión, interpretación de los resultados, pero aplicaciones prácticas y coherencia con los objetivos. Es decir, aquí en la conclusión ya nos dice para qué. ¿Para qué nos va a servir toda esta parte del protocolo, todos los resultados que obtuvimos, etcétera? Y coherencia con los objetivos, es decir, que la parte de la conclusión, pues obviamente es la última parte, va a sentar toda la información que obtuvimos y cómo se relaciona con los objetivos que presentamos al lector en la parte de la introducción. Entonces, un giveaway que probablemente no se pongan así, pero recuerden que siempre deben iniciar con una palabra que sea en conclusión, para finalizar, etcétera. Y pues aquí igual una perspectiva. The essay is promising for identification of subject risk prior to que no sé qué. O sea, habla acerca de la perspectiva y de cómo se relaciona con los objetivos que se propusieron. Agradecimientos y referencias. Y pues ya, sería todo de la parte de las secciones. Espero no quede alguna duda. Y pues en revista científica,
que pues realmente más repetitivo, publicación periódica con el objetivo de impulsar el progreso de la ciencia mediante reportes de nuevas investigaciones, es decir, proponer nueva información. Indicadores, pues ya lo vimos, que una revista sea indexada es un indicador muy bueno. ¿Por qué? Porque significa que está inmiscuida o incluida en una base de datos, ¿no? Importante. Luego, índice H calcula la productividad de un autor y su impacto científico. Recordemos que entonces el índice H lo que propone es una relación entre la parte del número de artículos y las citas que ha recibido. Y pues el cuartil tiene que ver con justo el Simago Journal Ranking, creo, que les habló de antes. Y pues sobre todo tiene que ver con la manera en la que pues, rankeamos nuestras, o las diferentes revistas científicas. ¿Para qué? Pues porque entre las que están en el cuartil número 1, pues son aquellas que buscamos siempre referenciar, porque son las que tienen la información más fidedigna, diferentes protocolos de investigación y también de, ¿cómo se llama? Para pues, para aprobarlos. Y por último, pues, factor impacto, más de lo mismo, define la calidad de una revista científica y pues sí. Y revistas depredadoras, pues más de lo que dijo Eva. Recuerden que son estas revistas las cuales no pasan por casi ningún tipo de revisión, o sea, no hay peer review, no hay revision, no hay resections, y por lo tanto, pues estas se prestan sobre todo a que tengan información que no es del todo fidedigna, ¿no? O sea, pero realmente estas siempre hay que evitarlas. Ah, no, al revés. Estas son las que siempre hay que evitarlas. Y pues ya, parte la parte de citas de Eva. Si quieres, Diego, dale tu scroll, pero sí, o sea, para rápido. Las citas pues son textos que no son de nosotros, o sea, son cosas que van a dar soporte a la investigación, pero pues no son propiamente cosas que nosotros dijimos. Y se pueden ser narrativas, o sea, tú mencionas al autor de que Barlow et al, paréntesis de año, y luego han dicho tal, tal, tal y tal, y luego los quoteas directamente, o sea, estás básicamente como contando la cita. Y la parentética es tal cual, lo que está entre comillas es lo que estás diciendo, y es parentética porque se pone al autor en paréntesis, ¿no? Al final de la cita que estás diciendo. Next. Y luego hay parafraseadas, que es básicamente no hay nada quoteado directamente, o sea, no hay nada entre comillas, pero esa idea la sacaste de otro autor. Entonces el autor lo pones entre paréntesis, pero como tal no hay ni una frase exacta directa de lo que está diciendo el autor. Y la textual tiene que ser cuando es mayor a 40 palabras y debe ser su propio párrafo. O sea, lo que está en azulito es lo que nosotros dijimos, researchers have studied, pero lo que está en morado es total el párrafo tal cual, que es separado y es la frase directa, más de 40 palabras, es una cita textual. Y luego las referencias es un listado de lo que tú citaste y entonces en APA 7, que es el que nosotros usamos en el TEC, tiene que tener el hanging indent, espaciado doble y tienen que ir en orden alfabético. Y pues nosotros ya sabemos para estas alturas cómo citar en APA y luego ahorita lo vamos a ver. Pero por ejemplo, ahorita les puse ahí lo de cómo se citaría ahí, de que en vez de decir de que, do trust me, o sea, sería de que, oye, yo citándome a mí misma, ¿no? De que, o sea, esa frase, la verdad, no le hagan caso, es una cita inventada, pero tiene muchísima más validez poner tu cita y tu referencia a de que nada más decir de que confía en mí, ya. Y luego hay otros estilos que tenemos que saber. APA y Vancouver son los más relevantes. APA es lo que ya saben, el apellido, la letra y el año, en la cita. Y en la referencia de sangría francesa o el hanging indent se pone et al cuando hay más de 3 autores. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Ahí ven los autores, la fecha después de los autores, y luego el título del artículo, de dónde lo está sacando, y luego el link de que retrieve it. Y luego está el Vancouver, es un sistema numérico, o sea, en la cita es el número entre paréntesis y es por aparición. O sea, conforme vas leyendo el texto, de la nada ves 1 y luego 2, 3, 4, es por aparición. Y así va a ser tu lista de referencias. Lo importante es que la fecha va después y no va entre paréntesis. Y tienes que poner la fecha en la que lo citaste y también de dónde lo puedes sacar, pero pones available from, entonces no nada más pones el link. Y luego next, y luego está Harvard y la IEEE, que les dije que le iba a buscar, y es Institute of Electrical and Electronics Engineers. Pero bueno, es básicamente la cita que es así igual. En la de Harvard, la diferencia de la de Harvard es que pones que es algo que sacaste, por ejemplo, online, que pones el available at, y la fecha de que tú la accesaste lo tienes que poner al final. Y la de IEEE es que es igual, la cita es numérica, las referencias es en orden alfabético, pero antes pones el número
que pues tú citaste, ¿no? Igual, en este el título va entrecomillado y la fecha también va después y también tienes que poner la fecha en la que lo accesaste al final. Y ya, ¡uh! Ya le puedes dar al registro, digo a la retro. Ya, oigan, ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Muchas gracias. Se acabó, ya lo terminamos. Super speedrun de la materia, o sea, wow. Qué bien. Por favor, díganos si tienen alguna duda. Porfa, please, llenen la retro. Se los pedimos de verdad. Si las vemos, porque luego los vamos a ver por ahí en microbiota. Entonces, llénenla. Diego, tú tienes los links. Se me hace que tú los tienes ya copy-pasteados. Yo no los tengo. Ya los compartieron también por el WMI, por el, el Por el grupo. Telegram los vamos a volver a mandar. Sí, yo lo Pero mandé, sí. pero pues ahora sí lo mando de nuevo, no te preocupes. Sí, súper. Oigan, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Les deseamos todo el éxito en su materia, en su examen. Y pues nada, si por ahí tienen alguna duda o así, pues ahí estamos en el Telegram. Y, y pues sí, mucho éxito, sigan estudiando, repasen todo, nada es menos importante que lo otro, pero sí, revisen pues sus notas y así. Y, link de Telegram, se me hace que yo lo tengo. Déjenme ver a ver si yo tengo el link, porque aquí lo tengo abierto. Bueno, Mm, pues ya para cerrar mientras estén todos, pues nada más decirles que mucho éxito en sus exámenes, se va muy bien. Disfruten ya se acabó administración y lo demás, ahorita ya van a ver más cosas que tienen que ver con... Y pues nada, nos vemos el bloque siguiente, microbiota. Pues nada, ¿Cómo le haré para mandar el link? un Aquí está. telegrama. LOL. Ya. A ver, send to everyone in meeting porque me pidieron el grupo de Telegram. Ahí está. Para que se unan y porque ahí vamos a mandar la presentación. Estamos al Así pendiente. es. Retro. De Muchas nada. gracias. Bye.